Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en los espacios de Enfoques que cada semana les acompañan. El día de hoy tenemos invitado al doctor Milton Castillo. Recordamos que él es político, es abogado, actualmente vive en las Islas Galápagos y desde las Islas Galápagos viene de manera permanente al Ecuador continental. Doctor Castillo, ¿cómo se mira desde las Galápagos la situación del Ecuador, sobre todo en los temas de inseguridad y la grave crisis política que enfrentamos? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo saber qué está pasando y qué futuro o qué debemos hacer los ecuatorianos? Buenos días, Claudia. Gracias por este espacio. Desde la región insular, el tema de la seguridad tiene una perspectiva distinta, porque tradicionalmente, enhorabuena, la inseguridad habitual no es ocupado a los galapagueños eventuales pantallazos de violencia, de inseguridad, de delitos contra la propiedad, pero eso no es una preocupación mayor. Lo que sí genera una preocupación desde Galápagos es la situación política en la que se encuentra el país, pues hay que notar que desde Galápagos existen unos importantísimos actores políticos que hoy por hoy tienen un protagonismo inusitado respecto del juicio político al presidente de la República. Desde el Partido Social Cristiano, usted tiene un director del Partido Social Cristiano que ha manifestado acusaciones en contra del ministro de Gobierno. Él es galapagueño. En la comisión que se creó para el procesamiento del presidente de la República, del juicio político, usted tiene también a un asambleísta social cristiano que es galapagueño. De tal manera que esta es una perspectiva muy interesante, porque desde lo galapagueño pueden suceder cosas políticas de gran relevancia. Es decir, se da llama la atención profundamente. Llama la atención, doctor Castillo, pero es el juego de la democracia, es decir, usted recuerda que el señor Serrano lidera el Partido Social Cristiano y es galapagueño, y uno de los ponentes o proponentes del curso del tema del juicio también es galapagueño, lo cual demuestra que todos los ecuatorianos tenemos las mismas posibilidades y las mismas capacidades para ejercer y vivir en democracia. Podemos juzgar, podemos hacer diferentes elementos, ejercer nuestro derecho de libertad de expresión y hasta juzgar al presidente o enjuiciar al presidente. Bueno, esa es una perspectiva muy interesante y democráticamente, ciertamente, como usted lo menciona, Claudia. Lo que pasa es que dentro de Galápagos el sistema administrativo es de un régimen especial y hay un delegado del presidente de la República aquí para el Consejo de Gobierno. Existe un consejo que administra las islas. Está conformado por 9 miembros, de los cuales 6 pertenecen al Poder Ejecutivo. Y hay un representante del presidente, una representante del presidente de la República en Galápagos, y usted no encuentra fiscalización alguna por parte de los asambleístas a la gestión del presidente de la República dentro de las islas. Es decir, si bien es cierto, a nivel nacional, democráticamente, esto es muy legítimo, de que puedan interpelar al presidente de la República, me refiero, pero a nivel local no se ve un accionar político de fiscalización, y eso es lo que llama la atención, porque se encontraría una suerte de contradicción. Si usted es de una localidad, en este caso Galápagos, y tiene actividad política intensa a nivel nacional en contra del Poder Ejecutivo, parecería que, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es fiscalizar al Poder Ejecutivo dentro del territorio. Y eso no se lo ha hecho, y hay muchos temas
que se podrían fiscalizar y Es no decir, sabemos las razones, sin doctor duda serán Castillo, ¿cómo políticas, de hacer por qué no se lo hace. sí, cómo hacer para que los asambleístas, en este caso los asambleístas nombrados por la población de Galápagos, funcionen más hacia sus electores que hacia su imagen nacional? ¿Cómo hacer que respondan a sus electores de manera directa? Ese sería el cuestionamiento que usted hace. Y podemos evaluar en diferentes provincias. ¿Qué ocurre en la provincia de Loja? El asambleísta hace cosas a nivel nacional, pero a veces descuida a sus electores, o en la provincia del Oro, o en fin, podemos poner muchos casos. Galápagos es muy particular porque además tiene otro tipo de necesidades. Entonces, ¿cómo hacer para que los asambleístas respondan a los electores de sus localidades? Bueno, en primer lugar, Claudia, hay que entender que los líderes locales tienen intereses locales y territoriales, eso en primer lugar, y ellos analizarán y evaluarán la conveniencia o no, eso lo digo entre comillas, de fiscalizar en el territorio, porque sus intereses podrían verse trastocados, ¿no? Esa es la explicación que se puede decir lamentablemente desde un inicio. Entonces, el tema es... un segundito, tenía aquí una bulla. El tema es cómo visibilizar los problemas que, siendo locales, tienen trascendencia nacional. Eso es lo importante de detectar con el fin de exigir que los asambleístas puedan trasladar al país los problemas locales. En el tema de Galápagos, usted tiene problemas que a lo mejor no interesan mucho a la colectividad desde la individualidad de cada, de las comunidades, pero sí interesan al país en su conjunto, como por ejemplo el tráfico de especies. Eso es algo que al país le interesa y no ha sido adecuadamente visibilizado. Bueno, ciertos periodistas también han puesto sus ojos en el tema del tráfico de drogas en Galápagos. Hay periodistas muy serios que han traído a colación, han dicho, me parece esto una acusación gravísima, que Galápagos es considerada la gasolinera del Pacífico en el tema del tráfico de estupefacientes. Allá hay dos temas, por mencionar uno sobre la marcha, que tienen una trascendencia nacional y donde lamentablemente los asambleístas de Galápagos no están poniendo el ojo adecuadamente, porque estos sí tienen una relevancia nacional. Galápagos está muy lejos de la justicia en realidad a la hora de la institucionalidad, de la protección a la institucionalidad. Ese es un problema grande. Pero usted con mucha razón menciona ese tipo de temas, pero ¿cómo hacer y cómo ver desde Galápagos el tema del juicio al presidente de la República? ¿Cómo lo están analizando? Un proceso, usted también conoce, como abogado sabe muchísimo el manejo de la Constitución, cómo actuó la Corte Constitucional al calificar el juicio. ¿Cómo miran ustedes desde allá la situación que enfrentamos como país? Usted dice el tema político realmente preocupa a todos, pero también qué visión tienen, es real, es legal, es constitucional el juicio en el cual todo el país está involucrado, porque nos genera incertidumbre, hace que el riesgo país se incremente y no sabemos qué nos va a deparar el futuro, ni en qué fecha siquiera va a darse el famoso juicio. O sea, sabemos los plazos, pero no exactamente cuándo. Claudia, sí, a ver, usted trae a colación unos dos temas importantísimos y muy oportunos. A ver, sobre este tema de los plazos, y está sometido a un tema político en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no hay una sanción para quien no cumpla plazos. Se está acusando al asambleísta Villavicencio de que no quiere cumplir los plazos. Eso no tiene sanción jurídica. Hay un vacío legal y si la ley en derecho público calla, la ley niega y no puede haber ninguna sanción cuando se infringe ese tipo de plazos. Pero eso es un escenario político. Y el escenario político, esta vorágine que se genera en lo político, está causado, y hay que decirlo con profunda tristeza, desde el punto de vista social y también constitucional, fue generado por esa sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no se ha preocupado por, en su resolución, hacer que se proteja los bienes jurídicos más importantes, que en este caso son los principios democráticos, Claudia.
porque sobre pretexto de unos elementos de menor verosimilitud, así dice la Corte Constitucional, pero que existen respecto de un presunto peculado, dejando a un lado los otros argumentos, menor aún verosimilitud, otros supuestos delitos que habría cometido el presidente de la República, dejando de lado, digo esto, lo que hizo es decir sí, es viable el juicio político, y al momento en que dijo eso, abrió toda una puerta al averno político, porque soltó al presidente de la República a la jaula política de los leones políticos, y ahí lo ha dejado. Entonces, usted va a tener por ahora, por más argumentos jurídicos firmes, serios, objetivos, usted va a terminar en manos de una votación, unas manos que se levanten o no, para decir si se enjuicia al presidente, si se lo censura y si se lo destituye. No importan los argumentos jurídicos. Eso fue permitido por la Corte Constitucional, que ya en otras sentencias... Entonces, según su criterio, doctor Castillo, la Corte no debió dar paso al juicio, porque no esa era la posibilidad. Pero no es una potestad de la Asamblea el querer enjuiciar al presidente, o los argumentos del juicio no eran efectivamente reales o bien planteados para que el juicio pueda darse. Claudia, insisto en este punto, la Corte Constitucional tiene la obligación de proteger los bienes jurídicos más importantes que están por sobre el juego político. Cierto es que el derecho constitucional en general es un derecho político, que la Corte Constitucional tiene que lidiar con elementos políticos, tiene que hacerlo, eso es indiscutible, pero en este caso en particular cometió un error, cometió lo que en estricta lógica se llama un sofisma, porque supuestamente en ejercicio de sus atribuciones de juzgar la petición que le hace la Asamblea, perdió de vista el valor jurídico más importante que los ecuatorianos queremos tener, que es la protección de la democracia. Usted tiene una Asamblea descalificada al máximo. Pero tiene un Poder Ejecutivo que ha cometido ciertamente muchos errores. Pero democráticamente electa, ese tema. Bueno, está bien. Pero la Corte Constitucional está por encima de eso. La Corte Constitucional tiene la obligación de velar por la institucionalidad y la estabilidad democrática. Y con esa sentencia abrió la puerta para que eso no suceda. Y quería decirles un momento que hay una sentencia en donde la Corte Constitucional de noviembre del año pasado, cuando trataba el tema de la presidencia del Consejo de la Judicatura, en donde el doctor Álvaro Román había puesto una acción extraordinaria de protección porque no fue seleccionado él, debiendo serlo, como presidente del Consejo de la Judicatura, y en lugar de él se nombró al doctor Flores, si no me equivoco, Fausto Flores, la Corte Constitucional dijo, no se debió efectivamente haberle nombrado al doctor Fausto Murillo, no se le debió haber nombrado, él está ilegalmente. Quien debía ser presidente del Consejo de la Judicatura es el doctor Román, pero por un tema de estabilidad y de institucionalidad y su respeto a la institucionalidad, que siga nomás el doctor Murillo y que el Consejo de Participación Ciudadana inicie los procesos legales pertinentes para nombrar al titular. Pasó unos meses y el Consejo de Participación Ciudadana no nombró a nadie, no lo hizo, no cumplió. Y la Corte Constitucional terminó destituyéndoles luego a esos vocales del Consejo de la Judicatura. Usted recordará, con el doctor Hernán Ulloa a la cabeza. La Corte Constitucional ya en su momento dictó una sentencia diciendo que es un valor importantísimo velar por la estabilidad y la institucionalidad. Y yo pregunto, en el caso de un juicio político y dar paso a que una asamblea conformada como esté, nombrada con representantes de los ecuatorianos sin duda, pero
pero que es un escenario estrictamente político donde la inestabilidad es la norma, lo que ha cometido es un sofisma. Y yo personalmente, sin dejar de reconocer los inmensos quilates académicos que tienen la mayoría de sus integrantes, tengo que decir que en este caso cometió un sofisma. Claro, hay votos salvados, pero quien termina perdiendo esto es el país. Y la Corte Constitucional en esta sentencia, independientemente de los afectos o desafectos que nos genera el presidente Lazo, le ha hecho un daño profundo, una herida grande a la democracia, la Corte Constitucional. Y todo lo demás que vamos viendo es producto de eso. Es decir, estamos en el juego político. Ahora los actores políticos, mejor dicho, se defenderán, el Ejecutivo de las acusaciones, la Asamblea seguirá argumentando lo que quiera, porque también hemos visto que uno de los asambleístas del Partido Social Cristiano, el asambleísta Almeida, ha dicho que no importa lo que dice la Corte Constitucional. Ellos van a traer a colación otros elementos más, pero otros entonces, delitos supuestos. ¿Cuál va a ser el escenario político así, doctor Castillo? ¿Cómo va a ser el escenario político cuando hay una sentencia que usted la critica, tiene sus argumentos, de la Corte, que dio paso al juicio con un causal específico y ahora los asambleístas quieren decir lo que a bien tengan durante el juicio? Entonces también el presidente de la República, ¿cómo va a prepararse si no sabe lo que van a decir los asambleístas que van a interpelarlo? O sea, es un poco complejo, o muy complejo el tema. Sí. Mire usted, lo que usted dice es medular para lo que se denomina las garantías de un debido proceso. Cierto es que es un proceso político, pero cuando político tiene que ser debido ese proceso. Y cuando usted está acusando a alguien de un delito, esencial para los argumentos de defensa es saber cuáles son los cargos, pues. Porque ya pasamos aquellos tiempos en donde a alguien se le ocurría un argumento de acusación y con eso terminaba usted dictando sentencia. Si a usted le acusan de peculado, tienen que precisarle, determinarle cuáles son las pruebas y cuál es el delito y cuáles son las pruebas. Y con eso usted va y se ¿Y cuál es el caso específico? ¿Y cuál es el caso específico? No algo así etéreo que le la dicen Asamblea de peculado. Ya está anunciando. Sí, claro, la Asamblea ya está anunciando, los asambleístas están anunciando que van a actuar como la manga de un mago, van a sacar de la chistera cualquier argumento y la defensa del presidente Lazo tendrá que estar adivinando ahora con qué saldrán y ese momento saber de qué se defiende. No, mire usted el atropello que están anunciando. Los asambleístas van a cometer a los principios jurídicos constitucionales democráticos más esenciales, porque un debido proceso también forma parte de esos principios que la democracia necesita. La seguridad jurídica es esencial. Ahí volvemos, mire, a otro tipo de inseguridades que el país está sufriendo en estos últimos años. No solamente la inseguridad por el tema de la delincuencia normal, la habitual, la ordinaria. Estamos hablando de inseguridad jurídica también. Y eso es peor, porque ahí el riesgo país se incrementa, allí las inversiones dejan de venir, todo el mundo nos mira como unos irracionales. Mire, en el Perú, a pesar de toda esa crisis política de cómo se han votado a los presidentes, ellos no han dejado de crecer, no han dejado de tener estabilidad económica. ¿Por qué? Porque juegan con las reglas del juego democrático para destituir a sus presidentes. Nosotros, inclusive para destituir, queremos hacer lo que querramos, como ha sucedido en los últimos años, en donde la Asamblea ha querido, como sucedió con Bucaram, aun cuando no nos haya caído Bucaram, el proceso de él fue un proceso irregular judicialmente. Lucio Gutiérrez, lo propio. Es decir, ¿cómo hacer? Quisimos con esta nueva constitución regular estas cosas y tampoco estamos pudiendo. Ahora, ¿cómo hacer? Ni con Corte Constitucional de por medio. Doctor Castillo, ¿cómo hacer como ecuatorianos que se respete la voluntad del pueblo, que se sigan los procesos democráticos constitucionales y que el país tenga lo que usted dice, seguridad jurídica, que es lo que lamentablemente no existe? O sea, no sabemos qué va a pasar, hay un juicio, van a ser
otras pruebas o otros temas que se van a tratar. En lo que entramos es un juego perverso en donde el país siente que empieza a paralizarse y no podemos ir hacia adelante. Usted está en Galápagos, esto nos golpea en temas de turismo, de estabilidad, de tranquilidad y de generar plazas de trabajo, que es lo que necesitamos los ecuatorianos. Claudia, sí, el escenario es incierto. Yo no tendría una fórmula para responder a su pregunta pertinente, sin duda su pregunta, pero lo que hay que hacer, lo que siempre hay que hacer es llamar a la sensatez a los asambleístas, que dejen de lado la visceralidad. ¿Usted cree que eso sea posible, llamar a la sensatez a los asambleístas? Mire, en mucho tiene que ver también el comportamiento del Poder Ejecutivo. Yo estoy entendiendo que por este juicio político, que también hay que reconocer que en mucho fue provocado por el comportamiento del presidente, por sus malos cálculos políticos, por sus silencios, por su falta de adecuada comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a canonizar al presidente de la República tampoco con lo que estoy diciendo, pero sí es importante señalar que en este juicio político, el presidente y su equipo de defensa está mandando señales de serenidad, porque al final del día hay una espada de Damocles que pende sobre los asambleístas y siguen con esa actitud. ¿Qué es el juicio político? Perdón, ¿qué es la muerte cruzada, Claudia? La posibilidad de que se vayan a la casa los asambleístas es una posibilidad que se va acrecentando. Entonces, si por su propio buen criterio no quieren actuar con sensatez, el presidente de la República tiene esa herramienta que les va a obligar a ser sensatos y de pronto a una mayoría de votos les va a obligar, de votantes dentro de la Asamblea, les va a obligar a pensarlo dos veces y actuar con honradez. Y hay que dejar de lado también esas acusaciones de que por ahí hay un hombre del maletín. En materia política, caramba, ese tema del hombre del maletín es, de verdad es un insulto a la democracia, es una ofensa a la honradez de los ecuatorianos en general. Y mencionarlo de la manera como se le ha mencionado también es una afrenta en contra de todos los ecuatorianos. Y mencionarlo sin pruebas, ¿no? Sin pruebas. Ahí hay un tema muy preocupante que está en el tapete. Pero la muerte cruzada me parece que es en parte la respuesta a su pregunta de cómo exigir que los asambleístas tengan un Gracias, doctor Castillo, por su análisis. Es muy interesante escuchar su criterio frente a la decisión de la Corte Constitucional y lo que el país está viviendo con la propia Asamblea en el proceso del enjuiciamiento al señor presidente de la República. Son temas que nos involucran a todos los ecuatorianos que debemos analizar, pensar, ver qué país queremos en el tema legal, legítimo y de seguridad jurídica. Así es que muchísimas gracias al doctor Milton Castillo y a su análisis hecho desde las Islas Galápagos el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.